la cabeza del varón. Cristo, la cabeza del varón. Ese título está colocado ahí en el Facebook desde a mediodía. Los varones que están presentes en esta noche, van a recibir unas instrucciones específicas, como las he recibido yo anticipadamente, para beneficio de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, de tu negocio, de tu trabajo, de tu fuente de ingresos. Cristo, la cabeza de todo varón. Una expresión predicada muchas veces sin ninguna revelación, razón por la cual la iglesia en sí misma no ha recibido la bendición de esta palabra y de esta realidad de que Cristo es la cabeza de todo varón. Aunque hay mujeres aquí, pues las mujeres van a recibir también la enseñanza porque la necesitan para poder cumplir la función como ayuda idónea del varón. Pero el mensaje en sí tiene el propósito de infundirle a los varones la verdadera responsabilidad y el verdadero sentido de Dios cuando nos puso a Cristo como cabeza. Yo sé que este concepto de parte de Dios no ha sido entendido por los hombres, no ha sido entendido por la iglesia, porque cuando se ha predicado porque se estudió un mensaje, porque se quería decir algo a la iglesia, pero sin tener en cuenta si era lo que Dios quería decirle a la iglesia y si la iglesia estaba en la capacidad de asimilar esa enseñanza. Porque generalmente, cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza del varón, también se dice que el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, los varones, presumidamente, no han entendido este mensaje de parte de Dios y han pensado de que por ser varones hay que tener dominio sobre la mujer. En esta noche, varones presentes, casados y solteros, porque el soltero tiene una proyección grandísima y el soltero con mayor avidez debe recibir este mensaje para que cuando llegue a tener su mujer ejecute bien su función como cabeza de la mujer. Yo estoy seguro que nosotros estamos en el tiempo en el cual tenemos la facultad de asimilar todas las enseñanzas acerca de la sabiduría. Yo lo sé porque te digo algo. De todo el tiempo que yo recibí enseñanzas de la sabiduría, aprendí enseñanzas, pero no recibí revelación. Y en esta noche tú vas a comenzar a sentir que vas a entender
como estás entendiendo lo que Dios te está enseñando en estos días. No te distraigas. Quizás sea este el mensaje más importante que yo esté dando en esta congregación. Ustedes van a ser infundidos en que por fin entiendan lo que es el temor de Dios. Cuando tú abres tu Biblia, y puedes abrirla en Proverbios 8, tú sabes que la sabiduría puede hablar, porque cuando comienza el capítulo 1 de Proverbios, el versículo 1 de Proverbios 8 dice, la sabiduría clama. Sin embargo, es en el versículo 12 cuando comienza el discurso de la sabiduría. Cuando la sabiduría comienza a hablar y dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Bueno, fíjate, la sabiduría está hablando y ella dice que habita con la cordura. Yo entiendo, y tú debes entender, que cuando nosotros, que somos la casa de Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo, no estamos actuando ni hablando cuerdamente, la sabiduría no está ahí. La sabiduría no está ahí. Ahora observa que en el versículo 13 la sabiduría recurre a decir, el temor de Dios es aborrecer el mal. La sabiduría está diciendo, porque ella comienza el discurso y dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Ahora, la misma sabiduría dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Si tú observas, hay un punto y coma, indicando de que viene una separación de lo que acaba de decir la sabiduría acerca del temor de Dios. Entonces, la sabiduría comienza a decir la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, la sabiduría, que es la que está hablando el discurso, la sabiduría, que es la que está orando de momento, nos dice, como el temor de Dios es aborrecer el mal, yo la sabiduría aborrezco la soberbia. Yo la sabiduría aborrezco la arrogancia. Yo la sabiduría aborrezco el mal camino. Y yo la sabiduría aborrezco la boca perversa. ¿Ok? Nosotros que anhelamos la sabiduría que clama a nosotros, debemos entender, yo como hombre entiendo, que en el momento de que yo me estoy comportando, conduciendo con soberbia, la sabiduría no está conmigo. Si yo quiero que la sabiduría habite conmigo, yo tengo que despojarme de ese peso llamado soberbia, arrogancia. Y si yo estoy en el mal camino, si de repente algún hermano o mal llamado hermano o cualquier persona me está induciendo al mal camino, la sabiduría no entra conmigo. O
Y si yo estoy hablando, tratando de protagonizar, estoy hablando un mensaje que Dios no ha hablado, estoy usando mi boca para hablar perversidades. La sabiduría no habita conmigo. Porque la sabiduría aborrece la boca perversa. Eso significa que tú y yo, cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a utilizar la palabra de Dios, tenemos que saber utilizarla con mucho temor y mucho temblor, como le dijo Pablo a los de Corintios. Cuando estuve entre ustedes, estuve con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación, por el temor de Dios, por el temor reverente, cada palabra que yo hablé y cada vez que yo prediqué, nunca prediqué con palabras persuasivas de humana sabiduría. Tú no puedes buscar argumentos personales para predicar. No puedes añadirle a una predicación conceptos personales. Lo que a ti te parece y lo que a mí me parece, Dios no lo tiene en cuenta. Esto es delicado, porque cuando nuestra boca habla perversidades, Dios nos aborrece. Por eso utiliza el profeta Ezequiel para decir, ay de los pastores o de los profetas insensatos. Que van en pos de su propio espíritu. O sea, ellos quieren predicar la palabra de ellos. Ven visiones vanas. Sueños mentirosos. Y dicen, así ha dicho el Señor, y yo no he hablado. Y utiliza al profeta Jeremías para decir, por tanto, yo, dice Dios, yo estoy en contra de los profetas que se roban el mensaje. Porque mucha gente, ¿cómo predican? Reciben un CD, un cassette, escuchan por una emisora, ven por televisión o se meten a internet buscando mensajes de profetas que inventan sus mensajes. Ellos copian esos mensajes, ellos roban esos mensajes y con esos mensajes van a engañar a la gente. Dice en el profeta Jeremías, dice que Dios está en contra de los profetas que endulzan su lengua para lisonjear al pueblo de Dios. Yo te voy a invitar a que lo leas. Jeremías 30. ...23, 30. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, así ha dicho el Señor. He aquí, dice Jehová, o dice Dios, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar, hacen equivocar a mi pueblo.
con sus mentiras y con sus lisonjas. Ningún provecho le hacen a mi pueblo. Ellos se enriquecen, ellos se benefician, la congregación crece, pero ningún provecho le hacen al pueblo. Por eso, cuando la sabiduría habla, dice Proverbios 1:29, que por cuanto aborrecieron la sabiduría, porque un profeta de estos mentirosos no es un profeta que tenga sabiduría, es un profeta que va en pos de lo que él anda buscando para él. Anda buscando lucrarse, anda buscando enriquecerse, pero sin darle ningún provecho a la congregación. Dios está en contra de esos profetas. Y a ellos le va a llegar su tiempo. ¿Y sabes por qué Dios no actúa ahora contra ellos? Porque esa función la ha delegado Dios a nosotros. No puede ser lo mismo que el montón de gente que está predicando por ahí. Porque Dios tiene oído. Voy a decirlo de esta manera. Dios tiene esperanza contigo. Dios espera que verdaderamente tú entiendas que cuando tú no hablas lo que Dios te ha hablado, cuando tú le metes cualquier concepto u opinión personal tuya, tú dañas el mensaje y le haces daño al pueblo de Dios. Entonces la sabiduría dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, en el versículo 29 del capítulo 1. Y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos. Ellos mismos se aconsejan, ellos mismos tuercen la palabra de Dios para acomodarla. Y como dice allá el profeta, con todo y esto, ellos quieren que lo que ellos hablan, Dios se los confirme. Por eso la sabiduría aborrece la boca perversa. Dice, comerán de sus propios caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque la gente tiende equivocadamente y carnalmente a que cuando ve que una congregación está prosperando, no importa cuál sea el método que esté utilizando ese predicador, ellos tienden a irse a favor de esa congregación. Pero dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando abres tu Biblia en Proverbios 21, versículo 16, dice que el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a formar parte con la compañía de los muertos. Oye, se necesita no tener ningún temor de Dios para no amar la sabiduría, para no aferrarse de la sabiduría. Es necesario el temor de Dios. Y el temor de Dios no se está refiriendo a miedo hacia Dios, sino un profundo respeto hacia Dios. Y ese profundo respeto debe ir acompañado de algo que hicimos hace un rato, adoración. Adoración. Y voy a decir algo. Toda esta responsabilidad Dios la delega en el varón. Así que varones,
toda esta responsabilidad Dios la delega en los varones. Dios le habla al hombre y a la mujer, pero la responsabilidad en primera instancia, Dios se la está delegando al varón.